Hola, muy buenos días. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día unidos, día 15 de marzo, de domingo, podamos dar culto juntos y que podamos en este día escuchar la palabra de Dios y ver cómo en esta semana Dios sigue dando respuesta a su palabra. Amén. Muy bien, vamos a ir a Éxodo 3, los versículos del 12 al 18, el libro de Éxodo 3, del 12 al 18, pero os recomiendo que en casa podáis leer todo el pasaje de Hechos 3, del 1 al 20, pero vamos a leer los versículos del 12 al 18, y dice así la palabra de Dios. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visto y he visto lo que os hacen los egipcios. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eleveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirá tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Dios nuestro Dios. Dios bendiga su palabra en este día. El título del mensaje que Dios nos da en este domingo es: las respuestas que vamos a recibir. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Queremos, Señor, mediante tu palabra, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, a que podamos grabar tu palabra, podamos enraizar tu palabra, Señor, para que tengamos también una naturaleza de evangelio. Seguimos proclamando que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y queremos que tu reino se establezca sobre este lugar, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Queremos quebrar todo poder de la oscuridad y echarlo fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Señor, háblanos, queremos escuchar tu voz. Dirígenos, Señor, y que podamos bien coger tu palabra para ver cómo tú respondes, Señor, en esta semana. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vemos que este fue el horario donde Moisés recibió su llamado. Fue en ese monte Horeb, y Moisés tuvo que pasar 80 años para recibir ese llamado. Si vemos en Éxodo 1, del 1 al 22, vemos que Faraón mataba a los judíos. Faraón, nos dice la palabra de Dios, que mataba a los recién nacidos. Por eso vemos cómo Dios, a su debido tiempo, usó a Moisés para que entrara en el palacio. Hay una cosa que no podemos entender. ¿Cómo puede ser que Faraón mataba constantemente a los hebreos? Lo lógico es que debían desaparecer, pero era todo lo contrario. Cuando más mataba a los hebreos, el pueblo hebreo crecía en número más que los egipcios. Eso también pasó en la iglesia primitiva. Cuando más nos mataba, cuando más nos perseguía, la iglesia crecía mucho más.
Ahora, vemos también de que los egipcios, los políticos, los que mandaban, no eran tontos. Ellos veían, ¿no?, de que los hebreos cada día eran más, y eran más en número. Por eso, ¿qué es lo que hizo también el faraón? Le puso trabajo más fuerte, que hicieran más trabajo, ¿para qué? Para que murieran. Pero era todo lo contrario. Cuando más lo oprimían, más crecía el pueblo de Israel. Aunque los egipcios lo mataban, da igual, crecía mucho más. Ahora, debemos de ver las cosas con los ojos espirituales. No podemos quedarnos solamente con las cosas físicas. Si lo vemos con los ojos físicos, ¿qué es lo que va a pasar? Que veremos a los israelitas como esclavos. Eso es una realidad. Los ojos físicos vemos que eran esclavos, pero ellos no tenían ningún futuro. Lo vemos que ellos también perdieron su país, y lo vemos que también su descendencia, la próxima generación, fueron también esclavos. Sino su final era la muerte. Esta era la situación que tenía el pueblo de Israel. Claro, también tenemos que entender que el pueblo de Israel perdió la palabra de Dios. Y cuando perdemos la palabra de Dios, cuando perdemos la corriente de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a ser esclavos de este mundo. Por eso debemos de verlo con los ojos espirituales. Si vemos cómo está el mundo, vemos que este mundo es esclavo de Satanás. El mundo entero en esa época era esclavo de Egipto. Egipto había dominado en ese mundo, en ese momento, todo el mundo. Pero espiritualmente era una situación que ellos tenían en ese momento. Ahora, si lo vemos de una manera espiritual, como lo debemos de ver, vemos que Egipto era esclavo de Satanás. Siempre hemos dicho, y es así, el mundo, vemos que es esclavo del diablo, Satanás era representación de Satanás, y vemos que todas las personas que no tienen a Cristo son esclavos de él. Vemos que en cada época pasa de la misma manera. Vemos que las naciones poderosas, vemos que conquistan el mundo, tienen éxito. Vemos Egipto, vemos Babilonia, vemos Roma, poderosas naciones que conquistaron, pero cuando no tienen el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Son esclavas de Satanás. Vemos que Israel fue esclavizado por Egipto. Egipto era esclavo de Satanás e Israel era esclavo de Egipto. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos eran esclavos de Satanás. Israel estaba esclavizada por Satanás. Amén. Tenemos que verlo con los ojos espirituales. Si abrimos nuestros ojos espirituales podemos ver qué pasó durante 80 años con la vida de Moisés. Moisés estaba dentro de la palabra de Dios. Moisés dice que buscó éxito en el palacio y no lo tuvo. Moisés durante 40 años estuvo en el desierto, quería también tener éxito, pero no pudo tener éxito ni en el palacio, ni tampoco en el desierto. Después dice que se fue a Madián durante 40 años y en Madián tuvo una situación muy complicada y sufrió bastante. Su situación era de abandono. Él estuvo a punto de tirar la toalla, pero vemos que Moisés podía haber abandonado a los 80 años, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Moisés, lo que él tenía dentro, enraizado por su madre, era la palabra de Dios. Por eso no abandonó. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque si tenemos problemas, tenemos crisis, tenemos lo que tengamos, si nosotros estamos con la palabra de Dios, si nos grabamos la palabra de Dios, nunca vamos a abandonar. Amén. Ahora, también tenemos que recordar que Moisés era de la tribu de Leví. Y como tribu de Leví, que él era una persona de Dios. Y nosotros somos personas de Dios. Somos personas que no vamos a fracasar si estamos dentro de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que Moisés
no abandonó. Y lo más importante, que Dios no cambia. A pesar de todo, vemos en la vida de Moisés que estaba dentro de la palabra de Dios. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos un pueblo, que estemos dentro de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué debemos de aferrarnos primeramente en el día de hoy? Tenemos que aferrarnos como se aferró Moisés en el monte Oret. Lo que solo Moisés tenía, lo que solo Moisés podía hacer. Nosotros tenemos que ser personas que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay cosas que solamente nosotros podemos hacer. Son las respuestas que vamos a recibir. ¿Cuáles son las respuestas que vamos a recibir? Y recibió también Moisés en el monte Oret. Él recibió la identidad, él recibió la autoridad y recibió ese respaldo que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Solo Moisés lo podía hacer, solo usted lo puede hacer. Él decía que no lo podía hacer. Y nosotros muchas veces decimos que no lo podemos hacer, pero Dios nos ha llamado para que lo hagamos porque nosotros lo podemos hacer. Sabemos que no lo podemos hacer con nuestra fuerza, lo tenemos que hacer con la fuerza de Dios. Por eso, en Éxodo 3, del 11 al 12, vemos que Él solo lo podía hacer. Debemos de ver esto. Donde vayamos, usted y yo lo podemos hacer. Si tomamos la palabra de Dios, solo nosotros lo podemos hacer. Dice que Dios estaba con Moisés, con su diestra de poder, y Dios está con nosotros todos los días, también con su poder. Y dice que nos mostrará las evidencias, cómo Dios le dio las evidencias a Moisés. Esa es la palabra del monte Oret, que se manifestó en Moisés en 80 años. En el palacio nadie podía entrar, solamente podía entrar Moisés, pero luego llegó un horario. Ese horario importante para Moisés. Hace una semana estuvimos hablando sobre los horarios y cómo llegó el horario de Pentecostés. Yo estoy totalmente convencido de que para la iglesia de Mislata hay un horario para ver las respuestas que Dios tiene para esta iglesia. Por eso Dios restauró en Moisés la identidad, la autoridad y el respaldo. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que Dios restaure en nuestra vida esa identidad, esa autoridad y ese respaldo del cielo. Amén. Por eso lo primero que tenemos que ver hoy es la respuesta espiritual. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que lo que no se ve mueve lo que se ve. Y sabemos que la respuesta muchas veces no se ve con los ojos. Sabemos que es un secreto que Dios tiene para nosotros, pero también sabemos que recibiremos esa respuesta. ¿Cuáles son esas respuestas? Si vemos en Éxodo 3:15 dice: así dirá a los hijos de Israel: el Señor de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Qué nos está hablando aquí? Que si nosotros hablamos a los israelitas, como le habló Moisés, está hablando al pueblo, oirán nuestra voz. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. Si hablamos a los ancianos, nos escucharán. Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso en Éxodo 3:11 Dios sabe muy bien quién es Moisés, sabe muy bien que somos nosotros. Y sabía, y va como Moisés lo podía hacer, él sabe muy bien que nosotros también lo podemos hacer. Incluso nos dará las mejores respuestas. Dios le dijo a Moisés en el versículo 14 de Éxodo 3: yo soy el que soy, el Señor, y dile al pueblo que te he enviado. Dios nos envía, y cuando Dios nos envía, Dios está con nosotros y nos va a apoyar en todas las cosas. Por eso, en Éxodo 3:18 dice: ofrezcamos sacrificio al Señor nuestro Dios. Le da a Moisés un mensaje muy importante. Nadie más podía entender ese mensaje que Dios le dio a Moisés. ¿Y cuál es ese mensaje? El sacrificio de la sangre.
Ese sacrificio de la sangre nos garantiza, como al pueblo de Israel, que la fuerza de la oscuridad va a temblar, que la fuerza de la oscuridad va a ser derrotada. El mundo entero es esclavo de Satanás. Parece que el mundo va a tener éxito, no es así, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Aunque seamos débiles, que lo somos, Dios nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con la palabra de Dios todo se puede hacer. La palabra de la sangre nos garantiza salir de la esclavitud y nos garantiza las respuestas de Dios. Dice en el 18, es la manera para ser liberado del sufrimiento y de las maldiciones, el sacrificio de la sangre. Es la manera para ser libertad, para recibir libertad de la fuerza de maldad. En Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer que vendría y chafaría la cabeza de la serpiente, Cristo. Nos habla también de Isaías 7:14, nos habla en Babilonia cuando el pueblo de Israel estaba en confusión y vemos cómo Dios le da la palabra de Emmanuel, Dios que está con nosotros, Cristo. Como dice también en Mateo 16:16, cuando el pueblo de Israel estaba colonizado por Roma, le dio la palabra, esa confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nos está hablando de Cristo. Ese sacrificio de la sangre nos habla de Cristo, de ese sacrificio que iba a hacer Cristo en esa cruz para salir de la esclavitud donde estábamos cogidos. Así Israel dejará de ser esclavos para ser libres, pero a nosotros nos ha pasado igual. Ellos pusieron la sangre del Cordero y fueron libres con esa sangre que representa a Cristo. Es la puerta para ver los milagros. En Éxodo 3:20 dice, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Si no, vemos que se cumplió perfectamente la palabra de Dios. Dice que estará con nosotros con su diestra de poder. Debemos de ver las bendiciones espirituales que no se ven con los ojos físicos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ver y recibir esas bendiciones que Dios quiere darnos en nuestra vida. Lo segundo, nos habla de que Dios le habló de unas nuevas respuestas, nuevas que no solamente le dio a Moisés, que quiere darnos también a nosotros. Son las respuestas que vamos a recibir. Nos habla de una nueva palabra. Moisés, vemos que tomó la palabra y vio las respuestas de la palabra. Nos habla de ese mandato celestial, de esa orden celestial. Debemos nosotros recibir esa orden celestial de parte de Dios. Pablo la supo. En Hechos 9:15 vemos esa orden celestial que Dios le dio a Pablo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál es mi orden celestial? A mí Dios me dio mi orden celestial en 1 Corintios 9:16, que dice, ay de mí, y pongo mi nombre, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que reciban en este día, en esta semana, tu orden celestial. Amén. Pero también esas nuevas palabras vemos también que debemos ser llamados. Dios nos llama a cada uno de nosotros a escuchar la palabra y hacer conforme la palabra nos dice. Todos tenemos un llamado, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que hacer las misiones. Es importante saber nuestro llamado, pero también nos habla de la comisión o la misión que Dios le dio a Moisés, pero también nos da a nosotros. Es la misión que hace falta en estos momentos. ¿Cuál es la misión que hace falta en estos momentos, viendo el panorama que tenemos en España? De que la gente pueda conocer a Cristo. Ahora, es la respuesta que tenemos. Es la respuesta del sacrificio de la sangre. Habla de una nueva respuesta. ¿Cuáles son esas nuevas respuestas? Vemos cómo Moisés le dio a los ancianos la palabra.
Primero Dios le habló a Moisés, le dijo, ve a los ancianos y háblale de sacrificio de la sangre. Después de hablarle a los ancianos, él fue al pueblo y le dijo, dile al pueblo la palabra, ¿cuál es? El sacrificio de la sangre. Pero luego también fue al faraón, que no entendió nada, pero también le dio la palabra y le dijo que le dejara salir para hacer el sacrificio de la sangre. Amén. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que, viendo el panorama que tenemos en España, podamos nosotros también darle la palabra a este mundo que está sin Dios y sin esperanza. También le prometió un nuevo poder. ¿Cuál es ese nuevo poder? Vemos que a Moisés le dio ese bastón, esa vara, que se la dio a Moisés y a Aarón. Y vemos que con esa vara, nos dice la palabra de Dios que se abrió el mar rojo. Eso nos habla en el libro de Éxodo 14. Pero la vara de Aarón, vemos que floreció en número 17. Amén. Pero también tenemos que ver ese nuevo poder, nos habla de esos 10 desastres. Moisés estuvo frente al faraón y se levantó los 10 milagros. Si vemos en el libro de Éxodo, los capítulos 7 al 12, cuando se puso la sangre por señal, salieron de la esclavitud. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de Cristo. Y por último nos habla de la liberación. Así salieron el pueblo de Israel. Fueron liberados de la esclavitud. Tuvieron las respuestas que vendría. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos ese poder que Dios nos ha prometido. Amén. Lo tercero es el horario en el que recibieron la respuesta. Moisés vivió 120 años, pero su vida se puede dividir en 3 veces. La primera es que Moisés tuvo 40 años en el palacio y en esos 40 años él quería tener éxito, pero vemos que no tuvo la respuesta dentro del palacio. Él se esforzaba para tener una buena posición dentro del palacio. Y es verdad, y es necesario de que Moisés estuviera en el palacio. ¿Por qué? Porque él estudió allí sobre los egipcios, sobre su cultura, estudió en una de las mejores universidades que había dentro del palacio, estudió sus leyes, tuvo educación. Eso es importante de que nosotros podamos también estudiar como lo hizo Moisés, pero también luego en el palacio estuvo 40 años en el desierto, porque él huyó del palacio. Fue un tiempo muy difícil para Moisés, pero restauró todas las cosas en Madián, restauró su vida espiritual. Y finalmente estuvo 40 años en el desierto hacia Canaán y tuvo las respuestas que él necesitaba. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Él tuvo las respuestas del tabernáculo, el arca del pacto, las 3 fiestas, la Pascua, el Pentecostés, la cosecha, y vio hacer su vida de fe correctamente. Aquí todo fue restaurado. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que vivamos nuestra vida de fe correctamente. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener este domingo? Tenemos que disfrutar siempre 24 horas dentro de Cristo. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Ese agradecimiento por la gracia de Dios. Tenemos que orar todos los días, Señor, gracias, porque tú me has permitido ser un hijo de Dios. Señor, gracias también porque Emmanuel vive en mí. También tenemos que ser agradecidos por el pastor, los ancianos, los diáconos, por la iglesia, donde Dios nos ha puesto. Y también, como lo hacía Pablo, ser agradecido por los problemas, las dificultades, por todo lo que está pasando, porque tenemos que ver el plan de Dios. Ahora tenemos que disfrutar, como lo hizo Moisés, ese acontecimiento del monte Oret. Moisés disfrutó de la oración profunda. Si nosotros oramos a tiempo marcado, mañana, tarde y noche, nuestra vida espiritual va a cambiar. Tenemos que disfrutar también de esa sanidad que necesita nuestra vida.
Si nosotros hacemos la oración continua de 24 horas, vamos a ser sanados nuestra vida con la palabra de Dios y la oración. Pero también necesitamos ese poder que viene del cielo. ¿Para qué? Para salvar este mundo que necesita a Dios. Y Dios nos ha prometido que nos daría el poder para hacerlo. Yo creo que esto es seguro, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que salvar esas 237 naciones de este mundo. Y yo creo fielmente que la iglesia de Mislata debe ser un modelo en todas las áreas. Tenemos que ser una iglesia que proclamemos que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seamos la iglesia de Mislata, esa iglesia representativa en este mundo, en este siglo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Moisés, por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar de nuestra identidad, autoridad y respaldo del cielo. Señor, que podamos, Señor, restaurar nuestra vida espiritual y podamos ver cómo, Señor, tú sigues en esta semana, viendo cómo tú te manifiestas cuando cogemos tu palabra y la ponemos en práctica. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y que las evidencias de tu Espíritu estén esta semana en cada uno de nosotros. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén. Amén.